¿Ya se oye? Sí. Bueno, lo primero agradecer a la organización de las jornadas y especialmente a José Luis. Yo sí tengo que decir que no es habitual que te manden un correo, respondas y en menos de 24 horas te respondan. Él lo hace. Y eso, insisto, no es habitual. O sea, normalmente te contactan, pasa tiempo y demás. También a la antigua directora provincial, que la han recortado, que es la que me dio el permiso, porque no sé por qué en Castilla y León, en Valladolid, no daban permisos para salir en horario lectivo y esta mujer pues me lo dio. Ahora ya no está otro. Entonces, pues agradecérselo también. Y lo tercero, deciros que yo soy maestro de escuela, no soy político, y es que me está dando miedo porque estoy viendo todos al fondo y aquí las 3 primeras filas vacías y es que me siento, no sé, como un presidente de gobierno o algo así, todo el mundo atrás, huyendo y es un poco raro, ¿no? Yo estuve en estas jornadas, pues no sé, hace ya bastante tiempo, el 2002 o 2003, hablando del proyecto de Educación Física para la Paz y ahora tengo el placer de volver para hablar sobre algo en lo que hemos puesto el foco, ¿no? Todo eso que he estado diciendo del reciclado de materiales y todas estas cosas son como focos que pusimos y profundizamos dentro de ese proyecto de Educación Física para la Paz. Y ahora pues estamos profundizando más en el tema del aprendizaje cooperativo en educación física. Y cuando me comentó, pues un poco sabiendo lo que son estas jornadas, que son las jornadas de intercambio de experiencias, pues yo dije, bueno, pues en el tiempo que tengo, a mí lo que me interesaría es que la gente entendiera lo que es y no se fuese con la idea de que, bueno, esto es una moda, que ahora nos dicen que todo tiene que ser cooperativo y dentro de 10 años nos dirán que otra cosa y haremos otra cosa, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos con esta historia éramos bichos raros, además de verdad, bichos raros. Incluso nos llegaron a decir en unas jornadas de intercambio de experiencias que nos íbamos a cargar a la selección española de fútbol. O sea, cosas de este, compañeros, cosas de este tipo. Y ahora, hoy en día, esta gente está trabajando o está introduciendo propuestas cooperativas. Quizá no tanto el aprendizaje cooperativo, pero sí propuestas cooperativas en sus clases, ¿no? Entre otras muchas cosas. La idea con la conferencia es responder a 3 preguntas. Lo primero, entender de dónde viene esto del aprendizaje cooperativo, porque, insisto, se habla mucho, pero no nos vamos a las raíces históricas ni nos vamos a las bases teóricas del aprendizaje cooperativo. Y es importante entenderlo para dar razones de por qué es interesante utilizarlo. Entenderemos que el aprendizaje cooperativo no es lo mismo cuando se empieza a hablar de él que ahora en la actualidad, y habrá que definir claramente lo que es y lo que no es aprendizaje cooperativo y diferenciarlo de términos con los que en la literatura se asocia, como puede ser el aprendizaje colaborativo, el trabajo en grupo o el juego cooperativo, ¿no? A mí hay veces que me llaman para hacer cosas de estas de aprendizaje cooperativo y llego allí y dice, es que no ha hecho ni un solo juego. Bueno, ya, es que eso es otra cosa. Está relacionado, pero no es lo mismo. Y yo creo que quizá lo que más os interesa a vosotros es cómo aplicarlo en vuestras clases de educación física. Aquí tenía 2 opciones. La primera opción era, os voy explicando diferentes estructuras de trabajo con aprendizaje cooperativo y os cuento los pasos, que al fin y al cabo eso quizá lo podáis leer, o simplemente os cuento una experiencia con mi alumnado, veis un poco lo que hacen y ya está. Sí os advierto que no esperéis grandes cosas, O sea, mis chicos no hacen espectáculos de esto que sale la gente haciendo malabares que alucinas, te quedas con la boca abierta y digo, este tío lo que hace con los chicos. Los míos hacen cosas normalitas, son de primaria, saltan un poquito, corren un poquito, se mueven un poquito y ya. Pero hacen muchas cosas de esas poquitas y las hacen solos, que quizás es lo interesante, ¿no? Eso del aprender a aprender, de lo que ahora se habla tanto. Y sí me gustaría luego dejar un poquito de tiempo, por si alguno tiene alguna inquietud de algo que no sean estas 3 preguntas, pues para que me pregunte. Si lo sé responder, pues lo respondo. Y si no, pues modestamente te digo, pues mira, no tengo ni idea. Y ya está, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulos vamos a ver quiénes somos y de dónde venimos. Esto lo hice en el Congreso de Actividades Cooperativas y bueno, pues la gente parece que respondió bien y digo, pues para la primera parte de estas jornadas pues lo voy a dejar, ¿no? Y es empezar a pensar qué es lo que pasaría si los referentes de aprendizaje cooperativo, de los precedentes del aprendizaje cooperativo, en su época tuvieran las nuevas tecnologías que tenemos ahora o las tecnologías de la información y la comunicación que tenemos ahora, ¿no? Los nombres y las fechas son correctos, los comentarios obviamente veréis que no son correctos, o sea, son inventados por mí, ¿vale? Bien, el primer precedente lo vamos a encontrar en un señor que se llama Kurt Koffka. ¿Quién será? Pues este es uno de los fundadores de la Escuela de la Gestalt, de la Escuela de la Forma, ¿no? Aunque no se ha traducido.
Y el señor este lo que vino a decir es, ¿por qué no consideramos a los grupos no como la suma de los individuos, sino como una unidad, como un todo común, en el cual la interdependencia entre los miembros varía? Es decir, el todo es más que la suma de las partes. El todo no es la suma de las partes, y en un grupo tampoco. Este quizá os suene más, es el padre de lo que llaman ahora dinámica de grupos, que es Kurt Lewin, que también fue uno de los fundadores de la Escuela de la Gestalt, y en el año 36 publica la teoría del campo, que llama él, que viene a decir que la conducta es función, por una parte, de una serie de variables internas que constituyen la personalidad del individuo, hasta aquí bien, y por otra parte, y esto es lo que nos afecta a nosotros, del ambiente en el que ese individuo se está manejando. Esto que ahora mismo nos parece lo más normal del mundo, pues en el año 36 supuso como una revolución en la psicología, ¿no? Porque estaban todavía con el perro de Pavlov, le pones el filete y segrega jugos y ya está. Y bueno, ¿y a mí qué? Si yo soy maestro y esto a mí, ¿y qué me está contando este? Bien, este señor a los maestros nos aporta mucho, porque fijaros, tú a los alumnos que tienes no los puedes decidir, a ti te vienen, ¿no? Tú entras allí en un año y te toca cuarto A, cuarto B, quinto A y quinto B. Y tú llegas allí y te encuentras niños tímidos, niños hiperactivos, es decir, esa parte de personalidad te la encuentras. La cuestión es, si yo quiero generar determinadas conductas en mis alumnos, ¿sobre qué puedo actuar? Sobre el ambiente, sobre el contexto de aprendizaje. Por lo tanto, tendremos que buscar como docentes contextos de aprendizaje si queremos que cooperen o que generen conductas cooperativas que produzcan esas conductas. Luego la investigación nos va a decir que incidiendo sobre esas conductas, generando conductas cooperativas, se incide también en las variables intrapersonales, pero bueno, eso en principio a nosotros no nos preocupa, ¿no? O sea, la idea sería, si yo quiero generar individuos cooperativos, ¿qué contexto de aprendizaje beneficiaría eso, ¿no? Hay un señor que se llama Morton Deutsch, la traducción en alemán sería Morton alemán, o sea, es así, que es discípulo de Lewin. De hecho, Lewin dirige la tesis doctoral de este hombre. Y este hombre en el año 49 pues, se dedica a eso, a determinar cuándo un individuo coopera, cuándo un individuo compite y cuándo se comporta individualmente, ¿no? Y publica una teoría que se llamó así, Teoría de la competición y de la cooperación, o de la cooperación y la competición, en una revista que se llamó Human Relations, que es Relaciones Humanas. Deutsch lo que llega a decir es que las personas cooperan cuando entienden que sus fines y los fines del grupo están relacionados positivamente. En otras palabras, si yo veo que si conseguir los fines del grupo beneficia a mis objetivos, entonces coopero con el grupo. Sin embargo, si yo veo que consiguiendo los fines del grupo me perjudican mis objetivos, por ejemplo, porque perseguimos fines opuestos, ¿qué hago? Compito. ¿Vale? Un poco Apple y Samsung, pues están compitiendo, ¿vale? O como había antes en la era esta espacial, los rusos y los americanos, pues competían. Ahora, como no hay dinero, ¿qué hacen? Cooperan, ¿vale? Sí, ahora, ante la ausencia de recursos, ¿qué hacen? Cooperan, comparten recursos. Bueno, pues esa es un poco la idea. Si yo percibo que mis objetivos y los tuyos cooperando nos beneficiamos, cooperaré. Si no, voy a competir. Y si no están relacionados, simplemente me mantendré al margen. En definitiva, los dos principios que tiene la teoría de la cooperación y de la competición son: el primero es que es el impulso hacia la meta lo que motiva a las personas a comportarse de una manera o de otra. Y él identifica, cuando hay relación entre los objetivos, dos tipos de relación. Una interdependencia que denomina positiva y una interdependencia que él denomina contrariada y que hoy en día se dice interdependencia negativa de metas, ¿no? La interdependencia positiva de metas genera cooperación y la otra genera competición. Y luego, ¿os acordáis lo que os había dicho de Kafka? Cualquier acción de una persona dentro del grupo va a repercutir en el resto de los miembros del grupo, ¿vale? Y ahí quedó. Esta teoría, ¿a dónde comienza a aplicarse o para qué se aplica? Pues comienza a aplicarse en regulación de conflictos. Es decir, cuando las personas tienen conflictos es porque los objetivos de unos y los objetivos de otros se perciben como opuestos. ¿Cómo podemos hacer para que esos objetivos o para generar metas superiores que sean cooperativas y que en cierta medida eviten el conflicto o regulen, mejor dicho, el conflicto? Ahí es donde empieza a aplicarse. Y además se da otra situación, es que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y hay un montón de dinero que se dedica a la investigación para la paz, pero un montón.
después de la Primera Guerra Mundial, se destina mucho dinero a la educación, porque se dice que a través de la educación se cambiará el mundo. Y se cae en el utopismo pedagógico. Efectivamente, a través de la educación se puede cambiar el mundo, pero no solo a través de la educación. Después de la Segunda Guerra Mundial se dedica mucho dinero a la investigación. Hay un señor, que aquí sale el Lenz abajo, no sé por qué, que es Theodor Lenz. Este señor es un científico que pretende que la investigación para la paz sea eso, sea investigación, sea una ciencia. De hecho, tiene un libro del año 55 que se llamó Hacia una ciencia de la paz. Y entre los muchos trabajos que tiene, Theodor Lenz publica en el año 50 un pequeño manual con otra señora que se llama Ruth Cornelius, que se entiende que es el primer manual de juegos cooperativos. Él lo que pensó fue lo siguiente: ¿no será que el modo en que los niños juegan y regulan los conflictos durante el juego determina el modo en que luego como adultos regulamos nuestros problemas? Si conseguimos que los niños jueguen de otra manera y aprendan a regular sus conflictos de otra manera, cuando lleguen adultos, esos problemas que tienen como adultos los regularán de otra manera, ¿no? Y entonces hace ese pequeño manual que tiene apenas 18 páginas, ¿no? Y se tituló así, Todos juntos, un manual de juegos cooperativos. Por esa línea de la educación para la paz comienza a difundirse estos juegos cooperativos en grupos alternativos, entiéndase hippies y cosas similares. Grupos antisistema, que están fuera. Estos son los que empiezan a trabajar con el juego cooperativo. Están haciendo el ecologismo, están haciendo la paz y el amor libre y no sé cuántas cosas más, y también los juegos cooperativos. Curioso, ¿eh? ¿Es así? Y esa es la línea que sigue, ¿vale? Esa por un lado. Por otro lado, fijaros que lo que él hace en el juego cooperativo es aplicar la teoría de Deutsch, metas con una interdependencia positiva en el juego, ¿vale? Entonces cooperamos. Hay una investigación, así a título de curiosidad, sobre el juego cooperativo que hoy en día no podría desarrollarse por una cuestión ética, pero en su día, como no les ponían tantas trabas para investigar y hacían lo que querían, pues salen muchas investigaciones así. Este señor, ¿sabéis lo que hizo? Cogió una serie de psicólogos investigadores y les disfrazó de monitores de campamento. Entonces ofertaron un campamento de verano, ahí con dos narices. ¿Y qué hicieron? Cogieron a los chicos y a 14 chicos se los llevaron a una parte del valle y a otros 14 se los llevaron a otra parte del valle. Y primero lo que hicieron fue generar dinámicas de grupo para determinar en cada uno de los grupos quién era el líder, quiénes son los colíderes, quiénes son los prescindibles, los rechazados, y en el otro lo mismo. Vale, cuando tenían esto hecho, ¿qué hicieron? Se encuentran los dos grupos. Y ya que se encuentran, pues vamos a hacer actividades conjuntas. ¿Y qué tipo de actividades conjuntas les hace hacer? Pues juegos competitivos, deportivos y de competición. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacen eso? Porque los grupos se pelean, se insultan, hay una fuerte cohesión interna y una fuerte, digamos, rechazo hacia el otro grupo. Esto fue muy positivo porque los rechazados dentro de un grupo dejaron de estar tan rechazados. Ahora los rechazados serán los del otro grupo por el mero hecho de ser de otro grupo, ¿vale? O sea, curioso. Después de que hicieron esto y que estaba generando esa situación de rechazo y fuerte y demás, lo que hicieron fue, bueno, vamos a generar lo que se llama desescalada. Les vamos a juntar y vamos a hacer actividades conjuntas. ¿Qué tipo de actividades? Pues que hagan comidas juntos y se tiraban la comida y esas cosas. Vamos a hacer cine y cuando se apagaban las luces, claro, eran proyecciones, pues cuando se apagaban las luces se oían voces, insultos y demás, o sea, cosas muy, muy habituales entre chicos. Y después plantearon, vamos a ver, si lo que genera esto es esa interdependencia contrariada de metas, que es lo que decía Deutsch, lo que vamos a hacer es generar una interdependencia positiva de metas. Y eso debería contribuir a que los grupos se llevasen mejor y demás. ¿Qué tipo de metas les plantearon? Les plantearon situaciones que un grupo no podía resolver. Por ejemplo, el camión que lleva la comida al campamento se ha quedado atascado en el barro y hay que sacarlo. Un grupo solo no puede, tenemos que ir todos, y sacaban el camión. Se ha averiado el sistema que abastece de agua, hay que ir a buscar agua, hay que traer agua entre todos. Eso, en la semana que duró el asunto, semana y pico, no generó que la paz y el amor, ¿no? Y que los grupos fuesen todos muy contentos y muy felices, pero sí generó el que ya hubiese relaciones entre miembros de distintos grupos y demás. Y esto hoy en día todavía se aplica. Incluso a nivel político, cuando hay guerras y esas cosas, se hace primero la desescalada y después los fines comunes. A veces tardan un poco y se muere mucha gente, pero... Bien, tenemos esa línea del juego cooperativo, ¿vale? La dejamos ahí.
nos vamos otra vez a la teoría de la cooperación y la competición y vamos a ver cómo esa teoría de la cooperación y la competición se introduce en el ámbito educativo, en las escuelas. Este señor, si os sonará, es David Johnson, que resulta que fue discípulo de Morton Deutsch. Johnson hizo la tesis y Deutsch fue su director de tesis. Bien, ¿por qué se introduce esta teoría en las escuelas americanas? Pues porque en el año 54, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos da la razón a 12 familias de afroamericanos que habían denunciado al gobierno porque los negros estaban en escuelas de negros y los blancos en escuelas de blancos, ¿vale? Entonces, el caso se llama el caso de Linda Brown contra la Junta de Educación y no sé qué, porque Linda Brown era una niña que su padre vivía en una granja y la escuela que más cerca le pillaba era una escuela donde todos eran blancos. Entonces le dijeron que ahí no se podía escolarizar, que ella tenía que ir a la escuela de negros. Y él, el padre de esta niña y 12 familias más lo denunciaron. En el año 54 les dan la razón. Es decir, no puede haber, la Constitución de los Estados Unidos garantiza que no puede haber escuelas segregadas. Y hay que aplicarlo. Claro, tarda un tiempo en aplicarse. Es decir, los niños ahora pueden ir, pero los niños no todos van allí. ¿Qué es lo que pasa cuando los niños negros llegan a las escuelas de blancos? Pues que los profesores se llevan las manos a la cabeza. Dios mío, esto es un retraso, no sabemos qué hacer con estos niños. No porque fueran negros, sino porque el entorno sociocultural del que venían era muy diferente del que tenían los otros niños. Y claro, en grupos homogéneos la educación es muy fácil. Yo suelto mi rollo al nivel del grupo y allá está. Pero ¿qué pasa cuando llegan con muy diferentes niveles socioculturales? Que la metodología de yo suelto mi rollo no funciona. ¿Vale? Esto que ahora nos sorprende, nos ha pasado a nosotros cuando en el año 90 dicen que los niños de educación especial tienen que estar en las escuelas ordinarias. Supongo que dentro de 50 años, cuando las metodologías sean otras, dirán, pero bueno, ¿y cómo se llevaban las manos a la cabeza que no sabían qué hacer con los niños de educación especial? Con lo fácil que es esto, ¿no? Pero claro, en su día, pues estábamos como estábamos. Entonces, intentan buscar, se generan dos problemas. Por un lado, el desfase curricular entre los niños afroamericanos y los niños blanquitos, y por otro lado, la concepción étnica, es decir, los niños negros solo se relacionan con niños negros y los niños blancos solo se relacionan con niños blancos, aunque estén dentro de la misma escuela. Como cuando hicimos aquí lo de la coeducación y hicieron las escuelas mixtas y las niñas iban a un rinconcito y los niños nos íbamos al otro, pues igual, ¿vale? Pero en lugar de con niños y niñas, pues ponles colorines y van el rincón de los niños negros y el rincón de los niños blancos. Así estaban. Y empiezan a estudiar eso, o sea, qué tipo de estructuración genera, primero, mayor rendimiento académico, que a los educadores era lo que les interesaba, y también mejores relaciones sociales. Y entonces toman la teoría de Deutsch y dicen, hay tres tipos de estructuración del aprendizaje. Individualista, planteamos metas individuales y que cada cual llegue hasta donde llegue. Dos, planteamos metas de tipo competitivo, que compitan por ver quién es el mejor y eso generará que todos se esfuercen al máximo. Tres, planteamos metas de tipo cooperativo, planteamos una estructuración de tipo cooperativo. Y los primeros que lo empiezan a desarrollar, bueno, es Johnson y el otro señor es Kagan, que también andaba por ahí en esos años, ¿no? Bueno, aquí cambió la foto de perfil, porque la otra le había dicho el Deutsch que parecía una estatua, y ahí le pregunta, ¿la corbata no te la cambias o qué? En el 69 se une su hermano, David Johnson. O sea, estos son los Johnson & Johnson, no los del champú, ni los que matan bichos, que también hay un matabichos de eso. Y si os sirve de curiosidad, hay una tercera Johnson, que no la encontraréis como Johnson, la encontraréis como Holuet, Edith Holuet Johnson. Holuet es el apellido de casada, ¿vale? Es hermana. Estos eran unos hermanos muy cooperativos, los tres, ¿vale? Y si queréis más curiosidad, el hijo está ahora metido el hijo está metido en el ajo. ¿Vale? O sea, ahora hay un libro que está el David Johnson y el hijo de David Johnson. Bien, en los años 70 lo que teníamos era esto. Fijaros, hay un simposio de la APA. Uy, la APA, ¿y qué será eso de la APA? ¿Será la Asociación de Padres de Alumnos o qué es eso? Eso, para la gente que hace investigación, es de los que nos acordamos, del APA y de la familia del APA y del padre y la madre del APA, porque son los que te dicen cómo tienen que citar. Y para citar tienen un manual así de gordo. O sea, que si va en cursiva, que si va en negrita, que si después no sé qué va un punto y coma, una coma, esos son, ¿vale? Pues esos tenían su simposio. Y fijaros quién fueron al simposio a mediados de los 70. De Bries y Edwards, que no sé si os sonarán, pero son los mentores de uno que sí que os suenan, que es Robert Slavin.
es uno de los referentes del aprendizaje cooperativo. Los hermanos Johnson, Aronson, Elliot Aronson, que es el del puzzle de Aronson, también nos suena, y Cohen, que es, esta señora murió ahora como 5 años, ¿vale? Tiene un enfoque de aprendizaje cooperativo que se llama instrucción compleja, que ahora está muy de moda por el tema de las inteligencias múltiples. Se van a retomar todo el tema de Cohen, supongo, con el tema de inteligencias múltiples, porque ella no hablaba de inteligencias múltiples, pero si la leéis, va por ahí la cosa, ¿no? Lo que pasa es que la vais a tener que leer en italiano o en inglés, porque en español no está traducida, que yo sepa. A finales de los 70 ya habría varios grupos trabajando. Había 4 grupos trabajando en Estados Unidos, el de Elliot Aronson, el de los Johnson, el de Robert Slavin, el de Kagan, y había un grupo en Israel, que es el de Sharan y Sharan, que en el año 79 organizan el primer congreso de la Asociación Internacional para el Estudio de la Cooperación en Educación, en el año 79. Es interesante leerse esas actas porque vais a ver que las palabras aprendizaje y cooperativo no aparecen nunca juntas. En esas actas lo que se intenta desarrollar es cómo el trabajo en grupo resulta efectivo. Ese es el inicio, el arranque del aprendizaje cooperativo, ¿vale? A finales de los 80, en el 89, los hermanos Johnson lo que hacen es retoman la teoría de Deutsch, pero la amplían, ¿vale? Y la amplían y la llaman la teoría de la interdependencia social. Lo que viene a decir la teoría de la interdependencia social es que, efectivamente, como dice Deutsch, la interdependencia positiva de metas es una condición necesaria para que los niños y las niñas cooperen o para que las personas cooperen, pero no es suficiente. Y entonces empiezan a identificar qué es necesario para que cuando tú introduces la estructuración cooperativa del aprendizaje con los niños, realmente los niños cooperen. Inicialmente identifican 3 elementos, hoy en día ya han identificado 5. Y en el enfoque conceptual del aprendizaje cooperativo aparecen estos 5, ¿no? El primero es la interdependencia positiva de metas, que puede ser complementada con otro tipo de interdependencia positiva. Por ejemplo, de recursos. A unos les doy unos recursos, a otros les doy otros recursos, a otros les doy otros recursos, y para que todos tengan los recursos tienen que juntar, ¿vale? O de roles. Cada uno asume una función y le voy a exigir ser responsable de esa función dentro del grupo. Tiene que haber una interacción promotora, que viene a ser pues, que cuando se junten pues, se animen, se ayuden, se apoyen, en lugar de que cuando se junten se critiquen destructivamente, le digan, lo has hecho mal. Pues no, vamos a ver, en lugar de decir lo has hecho mal, dime, ¿qué hago para hacerlo bien? ¿Vale? Tiene que existir una responsabilidad personal, una responsabilidad individual. Nadie puede escudarse en el trabajo de nadie, ojo con esto, porque en el trabajo en grupo sí puede escudarse alguien en el trabajo de alguien. Si alguien ha hecho trabajo en grupo, seguro que lo sabe, que uno hace el 80% del trabajo, otro hace los dibujos que le quedan estupendamente bien y otros 3 ponen el nombre y ya está, y se entrega y está bien, y les ponen buena nota a los 5. ¿Vale? En el aprendizaje cooperativo eso no puede pasar. Si alguien no hace su parte, el grupo falla, seguro. Si no, no estáis haciendo aprendizaje cooperativo, estaréis haciendo otra cosa. Tiene que haber unas habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo, y aquí no queda claro cuáles son las habilidades interpersonales mínimas. Te dice que tiene que haberlas, pero nadie te dice cuáles. Yo, la percepción que tengo es que como mínimo debería haber 2, pero esto no está demostrado científicamente, entonces yo lo dejo ahí. El que lo quiera demostrar, que lo demuestre. Yo digo que tienen como mínimo que respetarse, no hace falta que se lleven bien, pero sí que se respeten y que sean capaces de tomar decisiones, aunque sea a piedra, papel y tijeras, pero que tomen decisiones, porque si no el grupo se queda estancado ahí. Bien, y luego habrá un quinto elemento que es el procesamiento grupal o autoevaluación grupal. Sería el análisis del trabajo que se ha hecho para determinar qué conductas han contribuido a la mejora y qué conductas la han perjudicado, de forma que vamos reduciendo las conductas perjudiciales y vamos manteniendo y reforzando las positivas, ¿no? Recapitulando, después de todo el rollo. Aunque hay precedentes, partimos de la teoría de la cooperación y la competición. Se desvía, se bifurca, 2 ramas. Por un lado se va a la investigación de la paz y el conflicto, llega a grupos alternativos, de estos raritos que andan por ahí, y generan juego cooperativo. El juego cooperativo, si queréis ir a más, genera New Games, o hay un grupo alternativo afincado en San Francisco que trabaja fuerte con esto y los difunde porque tenía dinero, porque hubo un señor que ganó mucho dinero con un manual de lo que tiene que ser la tierra y estas cosas, y dedicó un montón de dinero a proyectos de este tipo, ecológicos y de eso. ¿Y cómo llega la educación física? Entonces los grupos hippies, ¿a mí qué me van a contar? Si yo soy educador, eso pues para...
Pues hay un señor que seguro que os suena, que es Terry Orlick. ¿Os suena? Terry Orlick, ¿verdad? Dice el padre del juego cooperativo. No, no es el padre del juego cooperativo. El padre del juego cooperativo eran los hippies esos. Pero este señor en el año 72 estaba haciendo una tesis doctoral. ¿Y de qué hacía la tesis doctoral? De la motivación. Este señor trabaja en motivación. Es psicólogo, ha sido psicólogo de la Selección Olímpica de Natación de Canadá. ¿Vale? ¿Y qué está estudiando por aquel entonces? Pues por aquel entonces lo que estaba estudiando es qué es lo que hace, qué es lo que motiva a los niños en el deporte en edad temprana y qué es lo que les desmotiva. Y llega a la conclusión de que muchos niños se desmotivan como consecuencia de la hipercompetitividad. Se les obliga a competir demasiado pronto y se les genera tal situación de estrés que lo que hacen es abandonar no solo ese deporte, sino la práctica de la actividad física en general. Tienen un autoconcepto físico bajo y consecuentemente dicen, mira, esto no es para mí, yo me dedico a otras cosas. Y buscando alternativas para esos niños y para esa hipercompetitividad escolar, lo que hace es, llega al juego cooperativo, toma juegos cooperativos, comienza a trabajar en Ottawa, en la universidad, en el diseño e investigación de los juegos cooperativos. Es el momento en el que se generan juegos del estilo de que hay 3 equipos, ¿verdad?, que hacen cosas. No es uno contra otro, sino que hay 3 y hay pactos y despactos. Esto os suena al Kimball. Pues es de la época, ¿vale? Se generan varios tipos de juegos cooperativos así. Y de ahí entra la educación física. Por el otro lado, os he comentado los problemas que tenían los docentes para ver cómo hacían la integración interétnica entre los niños negros y los niños blancos. Comienzan a investigar las 3 formas de estructurar el aprendizaje en las escuelas. Eso va a generar lo que hoy conocemos con el nombre de aprendizaje cooperativo. Primero se investiga en áreas como el lenguaje, como las ciencias, como las matemáticas, la lengua extranjera, hasta la música. Y como 15 años más tarde empezamos los de educación física. ¿Vale? Las investigaciones sobre aprendizaje cooperativo, investigaciones, el primer libro es del año 96, en inglés, el primero. Es cierto que Musca-Moston ya hablaba de algunos estilos de enseñanza que, bueno, como la enseñanza recíproca pueden considerarse estructuras de aprendizaje cooperativo, es cierto, pero no eran las más utilizadas. Si leéis las investigaciones de Grineski, por ejemplo, en el 93 hay una investigación que más del 80% de las experiencias de los chicos habían sido de tipo competitivo en Estados Unidos. Las investigaciones empiezan en educación física en el año 2000 y 2000 y algo para adelante, ¿vale? Lo que pasa es que ahora nos estamos poniendo al día.